Seguro de Auto Consorcio presenta CNN Prime. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día viernes en lo que es la antesala, las horas previas a esta jornada del día domingo 16 de noviembre, donde vamos a estar todos muy pendientes de esta nueva elección presidencial y parlamentaria que se va a desarrollar entonces el próximo día domingo. Vamos a estar obviamente hablando de la carrera presidencial, pero también hay otras noticias en esta edición de CNN Prime y por eso es que de inmediato vamos a partir con la revisión de los titulares del día. La Corte Suprema decidió abrir un sumario administrativo en contra del juez Diego Simpertegui debido a su viaje con uno de los abogados del consorcio Pelas Movitec, que mantenía un juicio con Codelco. Las diligencias se quedaron a cargo de un fiscal judicial que deberá tomar declaración al magistrado con el objetivo de determinar alguna eventual falta a la probidad. En materia política y en la carrera presidencial propiamente tal, Evelyn Matei y Johannes Kaiser descartaron que el día domingo haya una foto de unidad de todos los candidatos de la oposición apoyando a quien pase a segunda vuelta. Al 95% de los chilenos les importa un pito, dijo la abanderada de Chile Vamos, mientras que en el oficialismo calificaron esta elección como la más importante de los últimos 70 años. En materia policial, 2 personas más fueron detenidas por el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera, tras ser allanados diferentes inmuebles en la comuna de San Bernardo. La Fiscalía sostuvo que esta es una investigación particularmente compleja debido al pacto de silencio que habría entre los imputados. Y en temas internacionales, varias personas murieron y otras resultaron heridas tras un atropello masivo que ocurrió esta tarde en el centro de Estocolmo. Un bus se estrelló contra un paradero en circunstancias que no están claras. Las autoridades intentan esclarecer si se trató de un atentado terrorista o, por el contrario, de un acto negligente. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, vamos a iniciar la revisión de las noticias en esta edición de CNN Prime con lo siguiente. Se llama Recinto Penitenciario de Tiltil, pero todos la conocen como la ex cárcel Punta Peuco. Y este viernes, el penal recibió el primer reo condenado por un delito no vinculado a crímenes de lesa humanidad. Las reacciones las vemos en el siguiente informe que preparó Pablo Figueroa. Hace 11 días oficialmente se llama Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil tras la oficialización de las modificaciones del Decreto Supremo número 580, porque además de ya no llamarse Penal Punta Peuco, también hay más novedades. El día de ayer se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, dando cuenta de que el establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial como lo era. Se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, bajo compromiso delictual, muy buena conducta, no tiene problemas de mal comportamiento y con un bajo saldo de condena al año 2027. Este viernes, tras una actividad en Punta Arenas, el presidente de la República defendió la decisión. Es que fue una promesa de campaña a la cual ya está cumplida, pero esto en forma simple. ¿Qué significa? Hoy día ya no tenemos una cárcel especial con privilegios, sino una cárcel común como lo es el actual recinto penitenciario de Tiltil. Yo creo que lo importante acá es que Gendarmería pueda resguardar también que no exista ningún trato diferente entre los internos, por cierto, no existan privilegios y tengan un tratamiento común. El hecho es que ahora el Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil sigue en un proceso de cambio porque su población penal va a crecer y en el corto plazo llegarán más personas privadas de libertad al lugar. Considerando las características materiales del recinto, la tecnología de que dispone, el rango etario de la mayor parte de sus internos, vamos a ser muy cuidadosos en que las características de las personas que allí sean ubicadas no representen un alto potencial de eventos críticos violentos
y por consiguiente se descarta la existencia de internos de alto compromiso delictual. La reconversión no ha estado exenta de detención debido a los antiguos internos presentaron hace un tiempo un recurso de protección ante la Corte de Santiago declarado inadmisible. Y también en paralelo la Municipalidad de Tiltil también anunció acciones legales, pero nada ha logrado cortar la medida. Es una decisión política finalmente. O sea, en Chile la norma permite establecer distintos regímenes penitenciarios y adaptar distintas formas penitenciarias, desde cárceles de alta seguridad hasta cárceles con regímenes especiales o de menor seguridad, si lo quiere así, que eso existe. Acuérdate, tenemos en el sur, por ejemplo, sistemas semiabiertos, literalmente, digamos. O sea, no es algo extraño en el modelo normativo institucional. Se hace carne un principio del derecho penitenciario, que es básicamente, ¿no es cierto?, singularizar, segregar a los reos de acuerdo a su compromiso delictual. Por lo tanto, es bueno elevar el estándar, en este caso de esta cárcel, con gente que no tenga, ¿no es cierto?, actos violentos, tenga buen comportamiento, tenga un buen pasar dentro de lo que es la cárcel. Por lo tanto, es bueno, reitero, que se dé cumplimiento a un principio del derecho penitenciario, como es la de segregar a los presos por su peligrosidad. Si una persona, ¿no es cierto?, no tiene un alto compromiso delictual, no tiene por qué ir a parar a un recinto de alta seguridad, porque va a terminar, ¿no es cierto?, mucho más avesado y conectado con la criminalidad. En lo concreto, este cambio ya va a su etapa final, cuando esto finalice con la llegada de 32 nuevos internos, los cuales son de baja peligrosidad, que serán parte de este penal rebautizado y que ya no es Punta Peuco. Vamos a hablar de temas policiales. 2 personas más fueron detenidas por el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera. Se trata de Luis Armando Inostroza, de 44 años, quien habría participado en la inhumación del cuerpo de la joven, y un sujeto identificado como Kevin, quien se entregó ante la Policía Civil de forma voluntaria, ya que mantenía una orden de detención vigente. Desde la Fiscalía sostuvieron que esta es una investigación particularmente compleja debido al pacto de silencio que habría entre los imputados. Estas detenciones se generan en el marco de este proceso investigativo por parte de la Brigada de Ubicación de Personas y un equipo multidisciplinario que está trabajando desde los primeros días de esta investigación en coordinación con la Fiscalía, las cuales el día de ayer se materializaron algunas órdenes de entrada a registro, como ustedes saben, en la comuna de San Bernardo. Tiene que ver con todo este proceso investigativo, con los peritajes realizados también el día de ayer en algunos de estos domicilios, y tiene que ver también con la continuidad de este proceso investigativo y la vinculación de estas personas a todo lo que se ha estado investigando. Esto es una investigación que la complejidad está dada por el pacto de silencio que hay entre los imputados, ¿sí? Por lo tanto, nadie va a decir de ellos quién fue el que realmente la mató. Pero, con el estándar de convicción que nosotros tenemos a esta altura del procedimiento, yo puedo decir que hay distintas participaciones en la comisión de este delito. Hay personas que participaron en la planificación, hay otros que facilitaron los medios, hay otros que ejecutaron y otros que además participaron en la inhumación ilegal. Entonces, si ustedes recuerdan, ya son 9 las personas que nosotros hemos logrado junto con la Policía de Investigaciones. Ya nosotros nos va, de alguna u otra forma, relacionando las pruebas que tenemos y las diligencias que ha desarrollado la Policía de Investigaciones, vamos dilucidando los grados de participación de cada uno de los sujetos. Todos esos antecedentes nosotros los hemos ido entregando en el tribunal y todos esos antecedentes siguen teniendo el carácter de reservado por ahora, precisamente no porque no queramos informar, sino que para asegurar el éxito de la diligencia. Sigamos avanzando en las informaciones. Para mañana se espera que se resuelva la formalización por la denominada trama Bielorrusia, mientras que en paralelo la Corte Suprema anunció la apertura de un sumario en contra del ministro Diego Simpertigue. El informe es el que preparó Miguel Ángel Araya. Hay que investigar y si hay que determinar responsabilidades se determinan y si hay que sancionar se sanciona. Así estarían los ánimos al interior de la Corte Suprema, luego de que nuevamente un ministro que compone las filas del máximo tribunal del país se viera involucrado en una polémica por posibles faltas a la probidad y a la independencia judicial. Se trata del ministro Diego Simpertigue, que habría viajado en un crucero por aguas europeas junto al abogado Carlos Eduardo Lagos, imputado en el caso Muñeca Bielorrusa. Lo irregular sería que Simpertigue falló en al menos 2 ocasiones a favor del consorcio Velasmovitech, parte que era representada en los litigios por Lagos, el mismo con el que compartió al otro lado del globo. Analizada la situación, él conversó con el ministro en su oportunidad y el Pleno, estimando necesario la revisión
de estos antecedentes y obtener mayor claridad respecto de los mismos, dispuso la instrucción de un sumario administrativo que va a estar a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema. Decisión que también rememora lo ocurrido en septiembre del año pasado, cuando el Pleno del Máximo Tribunal definió abrir un cuaderno de remoción en contra de la exministra Ángela Vivanco. Sin embargo, a diferencia de aquella vez, hoy la Corte Suprema prefirió comenzar con un sumario administrativo en el caso del ministro Sempértigue, por lo que su remoción no estaría sobre la mesa, al menos de momento. No conformes con la decisión, en la Organización de Trabajadores Judiciales solicitarán de manera formal abrir un cuaderno de remoción en contra de Diego Sempértigue. Vamos a hacer una presentación en la Corte Suprema a fin de solicitar que efectivamente se haga ejercicio de esta facultad y la Corte Suprema abra el cuaderno de remoción correspondiente. No puede haber un ministro, ¿cierto?, en un crucero o de viaje con un abogado sin después inhabilitarse en causas, ¿cierto?, que él esté implicado, y sobre todo en estas causas que son cuestionables. En el Ejecutivo valoraron la decisión del Pleno de la Corte Suprema, dado el impacto que tienen este tipo de casos en la visión de la ciudadanía sobre las instituciones. Y es muy importante que la Corte Suprema tome o evalúe estos antecedentes y comunique a la ciudadanía respecto a las decisiones que va a tomar. Que la ciudadanía no confíe en el sistema de justicia es un problema para nuestra democracia y para nuestro Estado de Derecho. Y por lo mismo nosotros hemos tratado de fortalecer la confianza en el sistema de justicia, entre otras cosas presentando un proyecto que modifica el sistema de nombramiento de jueces y juezas. Este viernes también se realizó la 7ª jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, donde se incluyeron nuevos antecedentes, como la declaración de la estilista de Ángela Vivanco, que ayudaría a demostrar que la otrora magistrada no fue a la oficina de Vargas y Lagos para el retiro de una supuesta coima por $15.600. Hay una persona que dice que estaba haciéndose en ese momento, o tenía una hora, no puede estar entonces en la oficina que se le imputa haber recibido el cohecho, lo cual me parece brutal. Ese hecho está destruido, lo que dijimos el primer día, y es el hecho más, o sea, todos los hechos son graves, pero se planteaba que una ministra de la Corte Suprema había ido a la oficina de un abogado a recibir un pago. Y eso ha quedado hoy día demostrado claramente que no es así. Ha demostrado graves precariedades en la evidencia que ha traído el Ministerio Público al tribunal y creo que ahora la jueza, esperemos que primero que todo ordene esto, rechace esta prisión preventiva, se siga investigando y podamos pronto tener claridad respecto a estos graves hechos. Este sábado se llevará a cabo la última audiencia de formalización, en donde se espera únicamente la lectura de la resolución que defina si habrá o no prisión preventiva para los imputados Mario Vargas, Carlos Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles. Mire, ponga atención a lo siguiente: presentar soluciones innovadoras para enfrentar la pandemia de la obesidad. Esa fue la convocatoria del laboratorio Novo Nordisk, que dio como ganadores a 2 startups. Conozcamos más sobre estas propuestas en la siguiente nota. La encuesta nacional de salud de 2017 reveló que cerca de un 31% de la población chilena vive con obesidad, una emergencia sanitaria que padece nuestro país. Problema que requiere de soluciones, y en búsqueda de ellas aparecen instancias como Novo Connect, una convocatoria nacional encabezada por el laboratorio Novo Nordisk y el Social Lab para identificar y pilotear soluciones efectivas para abordar el creciente desafío de la obesidad en Chile. Bueno, la obesidad es un problema que está creciendo mucho a nivel global y también en Chile nosotros estamos teniendo un problema creciente y nuestro compromiso, como ya te decía, social que tenemos es de ayudar a las personas que tienen obesidad en Chile. Sí, la obesidad llega casi a 74% de la población, por lo tanto nosotros queremos estar ahí acompañando a la salud pública, queremos marcar la diferencia y queremos ser un partner estratégico tanto para los tomadores de decisiones, pero por sobre todo también a los pacientes. Una convocatoria para emprendedores y startups reunidos en 13 líneas estratégicas: educación y estilo de vida, tratamiento clínico y herramientas digitales. ¿Cómo buscamos estas soluciones? A través de las startups, que son quienes posiblemente tienen mayor capacidad de encontrar estas soluciones de una manera rápida, que ya están probando distintos productos y servicios. Fueron cerca de 70 los postulantes que buscaban contar con el impulso de Novo Nordisk para implementar planes piloto. Y finalmente fueron 2 los escogidos.
Jano es una plataforma digital de bienestar y salud preventiva. Busca combatir la obesidad y el sedentarismo a través de contenido, además con opciones de telemedicina y recomendaciones personalizadas. Como dice nuestro eslogan, bienestar integral y salud preventiva. Nosotros partimos desde la prevención, desde la educación y básicamente acompañar a las personas a dar ese primer paso hacia una vida más saludable a través de recomendaciones de actividad física, de descanso, de sueño. Mientras que Pegasi es una plataforma digital que cuenta con inteligencia artificial para detectar riesgos tempranos de enfermedades, enfocada en casos oncológicos, pero que esta vez aceptó el desafío de orientar su tecnología al problema de la obesidad. El hecho de que podamos haber desarrollado este tipo de algoritmos en el pasado efectivamente nos hace candidatos para innovar de una manera rápida y adaptarnos a las necesidades que en este caso en particular Novo Nordisk nos planteó. La nueva pandemia del 2025 que afecta a cerca de 1.000 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Una amenaza global y especialmente nacional, a la que la tecnología y la innovación buscan soluciones para poder enfrentar y dar respuesta en conjunto. Interesante, ¿no? También es interesante lo que vamos a hablar ahora porque vamos a hablar de las elecciones, pero puntualmente de lo que usted puede hacer en el caso de ese día domingo. ¿Puedo ir a votar si estoy con licencia médica? ¿Habrá voto asistido y preferente? ¿Ya tomaron posesión los efectivos militares de los locales de votación? Bueno, todo eso y más se responde en la nota que preparó nuestra compañera María Luisa Carrión. El reloj ya marca la cuenta regresiva para este domingo, jornada crucial para nuestro país y que podría tener una participación histórica en las urnas. Más de 12 millones de personas ya han hecho su consulta en consulta.cervel.cl y lo que nos ha mostrado la experiencia en los últimos años es que en general las personas que hacen esta consulta tienden a concurrir a votar. Las personas con una sola papeleta tienden a demorar un promedio de 1 minuto, así que podemos proyectar, ¿no es cierto?, que si son 3 papeletas van a demorar en votar al menos 3 minutos. 15.700.000 personas están habilitadas para sufragar en Chile y en el extranjero. De ellos, 140.000 son nuevos electores que cumplieron 18 años. Esta será la primera elección con voto obligatorio e inscripción automática, por lo que podría tener multas si no llega a su local de votación, con algunas excepciones. Hay que distinguir 2 situaciones distintas. La primera se refiere a las chilenas y chilenos que viven en el exterior. En ese caso, el voto no es obligatorio. Y la segunda se refiere a los electores que no son ciudadanos ni ciudadanas, esto es, los extranjeros, respecto de los cuales no se aplica la multa. Pero respecto de las chilenas y chilenos en territorio nacional, se puede aplicar la sanción para que finalmente se cumpla con este deber ciudadano. El ministro Elizalde encabezó la comitiva de secretarios de Estado que este viernes llegó hasta Estación Mapocho, uno de los locales de votación más emblemáticos del país y al que se espera que lleguen más de 26.000 electores a las 67 mesas que tendrá el recinto. Los funcionarios militares ya tomaron posesión de los establecimientos. Cada ministro fue detallando puntos claves para esta jornada. Personas con discapacidad, personas mayores de 70 años y personas que tienen su credencial de cuidador o cuidadora en el registro social de hogares. Tienen la posibilidad de acceso y votación preferente. Además, habrá voto asistido o mecanismos para un sufragio autónomo para quienes así lo desean. Recuerde que este domingo es feriado legal y que si le toca trabajar tiene mínimo 3 horas para cumplir con su deber y derecho ciudadano. ¿Qué pasa si está con licencia médica? Tiene el derecho al reposo, pero en caso de que acuda a votar no se va a considerar que está infringiendo la obligación de descanso. Por lo tanto, una persona que está con licencia médica, si es que su salud se lo permite, puede ir a votar y no va a ser considerado un incumplimiento del reposo laboral. En cambio, si su situación de salud no se lo permite, esa licencia médica constituye una justificación ante el juzgado de policía local. Duda despejada, así que si su salud se lo permite, puede acercarse a los más de 3.100 locales a lo largo del país. 3.062 son establecimientos educacionales. La gran mayoría de ellos tendrá clases este lunes. Sin embargo, al menos hasta el mediodía de este viernes, poco más de 500 colegios habían indicado que cancelarían la jornada escolar. Podría
podrían eventualmente haber nuevas notificaciones o solicitudes más bien de suspensión de clases, lo cual debe ocurrir formalmente a la Dirección Provincial de Educación. Estos podrían ocurrir durante el mismo domingo. Evidentemente, nuestra orientación al sistema es que esa información ocurra con los tiempos necesarios para que efectivamente las familias puedan tomar las medidas necesarias. Así que hay que estar atentos. La papeleta beige será para el voto de diputados, la celeste para senadores y la blanca para elegir al próximo presidente de nuestro país. Sigamos un poquito en la misma materia. A menos de 2 días para las elecciones, el oficialismo y la democracia cristiana está con el foco puesto en la segunda vuelta presidencial. Los líderes de los partidos que respaldan a Janet Jara esperan pasar en primer lugar de las preferencias con al menos 5 puntos de distancia con quien queda en segundo lugar. Los detalles en el informe que preparó Macarena Román. Saludó a sus adherentes y en menos de 2 minutos se puso atrás de lo que ha generado más de una reacción. Muy buenas tardes. Así comenzó el cierre de la campaña del candidato José Antonio Kast. Saludó y rápidamente habló del famoso vidrio blindado que usó en Viña del Mar y también este jueves en Concepción. Y es lamentable, pero es necesario en algunos momentos. Y yo no le tengo miedo a nadie. Los que sí tienen que tener miedo son los delincuentes, los terroristas. Vivimos momentos muy tensos en la lucha contra el comercio ilegal. Y yo ahí iba a Providencia a estar junto con mis funcionarios, junto con los carabineros, y ese es el coraje que uno tiene que mostrar. Mucho más directa es la crítica del oficialismo y de la democracia cristiana por la utilización de vidrio blindado por parte del candidato José Antonio Kast, líder republicano que además en ocasiones se traslada con chalecos antibalas. Si las policías han señalado que nunca se ha estimado pertinente, no pareciera ser la mejor imagen que quien quiere ostentar el grado máximo, el honor máximo, quiera proyectar a Chile, a las personas y al mundo. Mundo que se enterará este domingo a quienes eligieron los ciudadanos para pasar a una inminente segunda vuelta. En el oficialismo y la DC están confiados en que Janet Jara será una de las protagonistas del próximo 14 de diciembre. Es que vamos a hacer primera mayoría en primera vuelta, con un guarismo que supere a lo menos el 5% respecto al segundo y deja todo en condiciones de una gran batalla, una gran disputa para ir a conquistar una mayoría con vista a segunda vuelta. La interrogante es cuánto alcanzaría la ex ministra del Trabajo, porque no será lo mismo pasar como primera opción con una amplia ventaja que liderar con una pequeña diferencia o quedar en el segundo lugar. Es la primera vez que yo debo decir que observo una elección presidencial en que la derecha haya tenido un crecimiento tan amplio. Es la primera vez. Yo espero que superemos el tercio. Eso sería un muy buen indicio. El Pacto Unidad por Chile busca sacar alrededor del 30% con Janet Jara y unos 70 electos para la Cámara de Diputados. Con ese tipo de resultados, el oficialismo más la DC estaría un poco menos preocupado de cara al futuro, considerando además que en materia parlamentaria hay partidos que arriesgan su extinción. Lo que nos une es poder ganarle a la derecha, tener una mayoría parlamentaria y eso es fortalecer el proyecto de la lista C. Efectivamente, la parlamentaria tiene una importancia vital en la continuidad de varios partidos. Los partidos que hemos estado presentes en la lista C consideramos y tenemos la expectativa que vamos a cumplir los umbrales, todos. Para que los partidos políticos sigan existiendo, deberán alcanzar al menos 4 parlamentarios electos o, en su defecto, el 5% de los votos válidamente emitidos en 8 regiones del país o en 3 geográficamente continuas. Si usted no ha definido su voto para el Congreso, puede consultar por distrito y región en cervel.cl. Y como hablamos del oficialismo, bueno, ahora hablamos de la oposición, porque aún hay suspenso sobre los posibles apoyos para la eventual segunda vuelta. La candidata Evelyn Matei señaló que a la ciudadanía no le importa la imagen de unidad que todo el sector podría mostrar, mientras que José Antonio Kast y Johannes Kaiser enfatizaron en la importancia de unirse para disputar la presidencia frente al abanderado oficialista.
Colomba Eichholz con los detalles. Era 21 de noviembre de 2021 y José Antonio Kast celebraba su triunfo en la primera vuelta presidencial junto a su familia y frente a miles de adherentes, pero sin la presencia del entonces candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, quien había quedado en el cuarto lugar del balotaje. Un escenario que podría repetirse este domingo si el republicano vuelve a imponerse, pues Evelyn Matei aún no asegura su apoyo ni su presencia en una eventual foto con toda la oposición. Muchas veces todos estos símbolos y qué sé yo son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días. Para la persona que no está metida en la política, que es la inmensa mayoría, lo único que ellos quieren es alguien que se haga cargo de sus dolores, de sus problemas. Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito. Pero quien sí considera relevante esa señal es justamente José Antonio Kast, quien una vez más hizo un llamado a la unidad del sector desde la ciudad de Concepción. El mismo día domingo, esa misma noche, a los minutos de saber el resultado, si no fuera positivo, estaría apoyando a quien pase a la segunda vuelta como oposición a este gobierno fracasado. Así como lo hago yo, espero que otros en estos días reflexionen y no duden ni un minuto dónde tienen que estar el día 16, ganen o pierdan, en la unidad. Unidad que también han planteado los partidos de Chile Vamos. Sin embargo, desde el comando recién se han pronunciado respecto de qué harán el domingo en caso de no lograr un triunfo. Por su parte, demócratas y amarillos han hecho lo suyo y han seguido los pasos de la exalcaldesa. Yo creo que ha ganado Evelyn Matei y nosotros vamos a tener una actitud de unidad absoluta y total. Vamos a tratar de acoger a las otras fuerzas de oposición para que se sientan aquí lo más cómodos posible. Y en el improbable caso que nos toque perder, la UDI va a ser un puente para generar la unidad. Más que las fotos, son las voluntades. Y yo creo que los candidatos de oposición a este gobierno han manifestado la voluntad de que el Partido Comunista y la continuidad de este gobierno no puede seguir el 11 de marzo. Yo con esa foto me quedo, con esa voluntad me quedo. Más que con la foto presencial, creo que son las voluntades de poder competir contra el comunismo y competir contra la continuidad de este gobierno. Nosotros vamos a apoyar a cualquier candidato que compita contra Janet Jara. Mi abuela siempre me enseñó que había que ir paso a paso en la vida y nosotros creemos que hoy el paso que sigue es el día domingo 16, donde elegimos diputados, senadores en las regiones impares y, por cierto, la próxima presidenta de Chile. Que será el candidato o candidata que obtenga la mayoría de los apoyos en una eventual segunda vuelta, para la cual Johannes Kaiser apoyará a cualquier abanderado que sea opositor a la actual administración si no logra triunfar en el balotaje de este domingo. Voy a apoyar a la otra candidatura sin poner condiciones por la segunda vuelta. Yo he dicho, no hay condiciones por el apoyo político contra la candidatura de continuidad de este gobierno, no hay. Vamos a ir sí o sí, y mi partido se va a emplear sí o sí, y mis diputados se van a emplear sí o sí. Determinación que está por verse este domingo, cuando a partir de las 18 horas cierren las mesas en los locales de votación e inicie el conteo de una elección que, al menos para la oposición, será determinante para el futuro del sector. Ya, dejemos atrás la carrera presidencial, la política interna y vamos a hablar, ahí estamos de vuelta. Ahí está. Estamos en el estudio de CNN Prime y justamente para hablar de temas internacionales, pues, y por eso es que ya nos acompaña aquí en el estudio Isel Guerra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Así es, y con varias informaciones que vamos a revisar en este momento. Ya estaban haciendo un adelanto de lo que vamos a conversar precisamente en este bloque, y es la tensión que vuelve a aumentar precisamente entre Estados Unidos y Venezuela, y con una información que se ha conocido durante esta tarde de parte de un medio estadounidense, Washington Post, que ha señalado detalles adicionales respecto de conversaciones que se han estado llevando a cabo en estos últimos 2 días en la Casa Blanca, y donde Donald Trump precisamente está analizando lo que podrían ser eventuales acciones contra la nación sudamericana. De hecho, estas conversaciones se plantea que ha estado presente, por ejemplo, el secretario de Defensa Pete Hegseth, así como también el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. Y precisamente lo que señala aquí este medio es que las fuerzas se preparan para posibles
órdenes de ataque, según plantea este medio local. Lo que sí, también señala The Washington Post, no está claro si Trump ha decidido intensificar el conflicto, pero desde hace días, plantea precisamente este medio, hay conversaciones de alto nivel sobre si atacar a Venezuela y cómo hacer precisamente esa acción. Reuniones donde también ha estado presente el vicepresidente J.D. Vance, así como también el secretario de Estado Marco Rubio, quienes le han presentado a Donald Trump una variedad de opciones, según relata aquí también este medio estadounidense, que consulta también, por cierto, a la Casa Blanca respecto de este tipo de acciones. Lo cierto es que lo hemos visto en estos meses, ¿no? Desde al menos septiembre en adelante se han registrado al menos 20 ataques precisamente en aguas internacionales en el mar del Caribe, sin ir más lejos, y eso ha dejado decenas de personas fallecidas, con cuestionamientos que también ha enfrentado de la comunidad internacional la administración norteamericana. Francia, sin ir más lejos, expresaba sus reparos durante esta semana precisamente a estas operaciones. Hoy, durante este día, Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, también entregaba declaraciones en un particular llamado que precisamente hacía a Estados Unidos. ¿Qué dijo? Lo vamos a revisar allí con Nicolás Maduro, también entregando su mensaje en inglés. Peace, peace, peace es la orden. The orden is the peace. War, no. War, no. Death, no. Peace and lies and love. Ahí estaban las declaraciones del presidente Nicolás Maduro durante esta jornada. Recordemos, por lo demás, que la administración norteamericana apunta precisamente a Nicolás Maduro como líder del cartel de los soles, ¿no? Y precisamente esa es la acusación que sustenta también en las acciones que ha llevado a cabo Estados Unidos en estas últimas semanas con estas operaciones. Ojo también con algunos movimientos que hemos visto particularmente en estos últimos días. El despliegue, por ejemplo, del portaaviones más grande que tiene Estados Unidos, y que precisamente son algunas de las fotografías que hemos estado revisando en estos últimos minutos, en lo que da cuenta por lo demás también de la presencia de Estados Unidos y de la fuerza con la que ha llegado precisamente hasta esta zona de nuestra región. Vamos a estar actualizando, por cierto, todo lo que ocurre en medio de las tensiones entre estos 12 países, pero hay más noticias por revisar. Vamos a continuar precisamente en Ucrania, porque en estas últimas horas se registraron nuevos ataques rusos precisamente contra este país, y con algunos bombardeos en Kiev, en la capital, que dejaban 6 personas fallecidas, y todo esto en medio de un escándalo que ha tomado fuerza en estos últimos días respecto de pago de sobornos en medio de las difíciles condiciones que están enfrentando los ucranianos por los cortes de energía. Bueno, precisamente este escándalo involucra también a este sector. ¿De qué se trata? Lo vamos a revisar en el informe que preparó Maximiliano Araya. Las sirenas antiaéreas y los bombardeos se escucharon nuevamente por toda Ucrania. Una noche de terror que dejó varios muertos y más de 30 heridos. El dron impactó contra el edificio. Se oyó una explosión. La quinta sección del edificio se derrumbó. En nuestra sección, las ventanas y las puertas también volaron por los aires. Gente murió en el 7º piso. El ataque comenzó poco después de la medianoche, con la capital ucraniana a oscuras por los cortes constantes de electricidad. La ofensiva rusa ha dejado al país con la capacidad de producción de energía al mínimo y dependiendo en gran parte de sus todavía activas centrales nucleares. La población en Kiev puede llegar a estar hasta 11 horas al día a oscuras, esto en pleno invierno, sin formas de calefaccionar sus casas. Putin siempre dice que solo atacan instalaciones militares. Es mentira. Es mentira porque la Federación Rusa está intentando destruir nuestra infraestructura energética y dejar a la ciudad sin calefacción, agua ni electricidad. Por eso Kiev fue y sigue siendo el blanco de sus ataques. Quieren quebrar la voluntad del pueblo. En medio de la ofensiva rusa y la crisis energética agudizada por los ataques, Ucrania enfrenta un escándalo de corrupción. Por estos días, Volodymyr Zelensky está bajo el escrutinio debido a una investigación que se centra en supuestos sobornos de contratistas, incluidos aquellos que trabajan para proteger infraestructuras energéticas clave. Los investigadores estiman que se han desviado alrededor de $100 millones.
Como resultado del trabajo realizado, se obtuvieron miles de horas de grabaciones de audio que constituyen evidencia de las actividades de una organización criminal de alto nivel que opera en los sectores de energía y defensa. La principal tarea de la organización criminal era obtener beneficios ilegales de los contratistas de Energoatom. Dos ministros ya dieron un paso al costado. Se trata del titular de Justicia y ex ministro de Energía, Germán Galuchenko, y la actual figura que lidera la cartera de energía, Svitlana Hrinchuk, aunque el hombre acusado de llevar a cabo el fraude es Timur Mindich, supuestamente amigo del presidente Zelensky y que huyó del país antes de la investigación. Es precisamente esta figura la que complica al mandatario, porque una de las conversaciones apunta a que él tenía influencia directa sobre Zelensky. El ministro de Justicia y el ministro de Energía ya no pueden permanecer en sus cargos. Se trata de una cuestión de confianza. Si existen acusaciones, deben ser abordadas y su suspensión de sus funciones es una decisión de emergencia. Hasta este momento, el mandatario ucraniano se había mantenido al margen de los diferentes escándalos. Sin embargo, a mediados de año, parte de la población ucraniana salió a las calles a dejar en claro que no tolerarían cambios de los organismos que buscan frenar la corrupción. Con las tropas rusas avanzando por el este de Ucrania, por estos días Zelensky lidia con ataques y cuestionamientos a su gobierno. Todo esto en tiempos de guerra. Vamos a cambiar de tema. Hoy el rey Carlos III cumplió 77 años y para celebrarlo tuvo varias actividades. Una de ellas se fue conducir el metro precisamente al sur de Gales. Se lo están viendo ustedes ahí en los registros de esta jornada como parte también de una inauguración de un nuevo depósito. Es que el monarca británico se sentó en la cabina del conductor precisamente este tren del metro al sur de Gales y allí recibiendo instrucciones condujo a lo largo del andén, precisamente en estas imágenes que estamos revisando a esta hora. Claro, son 77 años, hoy más temprano también tuvo otras celebraciones, cañonazos tradicionales, ¿no? En Londres también de parte de la tropa de la artillería del rey, 41 cañonazos en particular en el Green Park, así como también una recepción en el castillo de Sifarta al sur de Gales, donde también saludó a quienes lo estaban esperando. Carlos ha tenido por lo demás unas semanas bastante complejas, lo vimos a inicios precisamente de este mes con retirarle los títulos a su hermano Andrés, ¿no? Allí retirando el título de príncipe, también él había renunciado anteriormente al título de duque de York a raíz del escándalo y del caso de Jeffrey Epstein. Y claro, con Carlos III, que ya lleva más de 3 años, ¿no? En el trono, llegaba con la promesa de modernizar la monarquía. Lo cierto es que Carlos III se convierte entonces en el 5º monarca más longevo, superando a Jorge II, que murió en 1760. Para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con esta información que hemos conocido durante esta tarde de estos populares juguetes, los Labubu, que prontamente podrían comenzar con una producción para tener precisamente su propia película. Estos muñecos que son objeto de colección, de subastas, incluso lo hemos visto en meses anteriores y que incluso algunas estrellas del cine han también popularizado precisamente estos juguetes. Bueno, ahora están preparando su gran salto a la pantalla grande luego de que Sony Pictures adquiriera los derechos y ahora con estas primeras fases de desarrollo que incluso se contempla una franquicia, un acuerdo que fue cerrado esta semana entre el fabricante de juguetes chino y precisamente Sony Pictures, aunque hasta este momento no se ha informado de productores ni de directores. Queda la duda de si va a ser animada o en live action. Lo cierto es que este popular juguete que se ha masificado por lo demás en estos últimos años estaría allí en producción eventualmente para convertirse en una película y llegar a la pantalla grande. Con esta información nos vamos a una pausa, pero al regreso ya está con ustedes Felipe Hernández aquí en CNN Prime. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día viernes y vamos a conversar, de un tema que es relevante para el proceso electoral que vamos a vivir el próximo día domingo. Porque, todos tenemos que ir a votar. Esta elección es obligatoria, pero va a haber quienes van a estar con algún tipo de complicación para poder acudir a su local de votación a poder sufragar y ejercer su derecho a voto. Bueno, ¿qué puede pasar entonces? ¿Qué
¿Qué proceso debe realizar esta persona? Bueno, es lo que vamos a conversar con la capitán Javiera García del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros. Capitán, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Capitán, bueno, va a estar operativa comisaría virtual, pero lo que entiendo es que de todas maneras la persona que se pretende excusar para este proceso eleccionario tiene que hacer de todas maneras el proceso presencial. ¿En qué consiste? ¿Cuál va a ser la operatividad que va a tener comisaría virtual para la gente? Efectivamente, primero solamente el día de las votaciones va a estar habilitado para dejar su constancia a través de comisaría virtual. Primero usted tiene que tener su clave única. En comisaría virtual usted va a dejar sus datos, se le va a entregar un código alfanumérico y después, con este código que llega a su correo, tiene que ir sí o sí a una unidad presencial. Y ahí es donde se corrobora que realmente está a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto a través de comisaría virtual? Es que se prevé que se va a demorar menos cuando realice el trámite de forma presencial en la comisaría. Sí o sí tiene que ir a una comisaría corroborando que está a más de 200 kilómetros de su local de votación. Ahí es muy importante, capitán, porque, claro, van a haber dos grandes imágenes, o al menos en los últimos procesos que han sido obligatorios, hay dos grandes imágenes. Una son las filas al interior de los locales de votación para ir a votar, pero por otro lado son las largas filas que se producen en las comisarías. Bueno, está claro entonces que quienes se tienen que excusar en las comisarías son aquellas personas que están a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. Nadie más. Nadie más. Carabineros solamente acoge las constancias de excusa para no votar por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local. Si le ocurre otra situación, esto no corresponde con Carabineros, sino que posteriormente cuando lo citen al juzgado de policía local. Perfecto. Y ahí, van a haber funcionarios de Carabineros que van a estar facilitando también ese proceso, me refiero para evitar justamente que se produzcan, por ejemplo, aglomeraciones con la presencia de personas adultas mayores que puedan ir a acudir a las comisarías, que no sepan utilizar, por ejemplo, comisaría virtual en sus casas, les puedan ayudar en la misma comisaría. ¿Esto se va a dar así en cada unidad o no? En cada unidad se van a habilitar módulos que van a ser exclusivos para dejar constancia por excusa de no votar, independiente a lo que ocurre con el rodaje normal desde un punto de vista policial. Van a haber módulos exclusivos para que usted deje su constancia y, por supuesto, se va a agilizar y se da la preferencia para personas adultos mayores quienes mantengan algún tipo de afectación, ya sea física, y por supuesto quienes son mamás o papás que tengan niños menores de 2 años. Perfecto. Ahora, el otro día conversaba con una persona y me decía, por ejemplo, que el día de la votación, el mismo día domingo, tenía que viajar por un tema de trabajo, tenía que ir a otro país. Esa situación en particular, ¿se tiene que resolver en comisaría virtual? ¿Se puede dejar quizá una constancia? ¿O bien es mejor acreditar todo esto cuando sea citado por parte del juzgado de policía local? En este caso tienen que guardar los documentos, por ejemplo, el pasaje y otros, cuando lo cite el juzgado de policía local y exponer que él no se encontraba en el país al momento de dejar la constancia para excusarse. ¿Por qué? Porque al intentar ingresar a comisaría virtual, no va a poder dejar la constancia por encontrarse fuera del país y tiene que ir sí o sí a la comisaría, situación que no va a poder hacer. Entonces, al momento de la citación del juzgado, ahí va a tener que indicar que no pudo votar por no encontrarse en el país. Yo recuerdo, por ejemplo, en anteriores procesos, para no ir tan lejos al del 2023, cuando estábamos en el proceso eleccionario de municipales y de gobernadores regionales, mucha gente, por ejemplo, decía que acudía a la comisaría y se producía una fila eterna ahí en algunas comisarías,
porque iban en representación de sus familiares que estaban con algún tipo de enfermedad, sobre todo, por ejemplo, las personas que son adultos mayores, etcétera. ¿Esa situación también tiene que ser acreditada en el juzgado de policía local? Todas las demás situaciones, por enfermedad, por encontrarse fuera del país, por haber sufrido alguna situación o un imprevisto en el juzgado de policía local. A Carabineros solamente por encontrarse el día de votación a más de 200 kilómetros dentro del país. Ya, perfecto. O sea, para dejar entonces en claro y para reafirmar lo que ya hemos conversado, solamente se puede excusar en comisaría virtual y después presencial, llevando el documento que se les envía por correo electrónico, solamente aquellas personas que están a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. El resto, todos tienen que esperar cuando sean citados. Exacto, solo a más de 200 kilómetros, Carabineros. Si es otra cosa, juzgado de policía local. Y acá lo importante es que los horarios de atención van a ser las 24 horas. O sea, se cierran las mesas de votación a las 18 horas. Usted puede terminar este trámite posterior dentro del mismo día en la comisaría más cercana que tenga. O sea, puede ir la persona, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde a la comisaría, después de haber pasado por comisaría virtual para agilizar el proceso, lo puede hacer después de las 18 horas, que es el cierre de las mesas. Exacto. Carabineros trabaja las 24 horas del día, así que van a estar habilitados los módulos de atención. ¿Por qué? Porque comisaría virtual va a estar solamente este día y ahí también llamamos a tener bastante paciencia porque preveemos que podría sí o sí existir algunos problemas si existe un ingreso masivo a comisaría virtual y eso podría generar alguna lentitud en los sistemas. Frente a esto, Carabineros va a estar en todas las unidades con un módulo de atención exclusiva para acoger todas las constancias por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación. Perfecto. Ahora, si yo, por ejemplo, y me voy a poner en el caso, no es mi caso porque ya revisé, tengo el documento al día, pero en el caso, por ejemplo, que llegase con mi carnet de identidad o no tuviera el carnet de identidad al día, estaría vencido, ¿puedo ir a votar de todas maneras o no? Si tiene su carnet vencido, puede ir a votar, pero si este carnet es durante un año atrás. O sea, al 16 de noviembre del 2024. O sea, tengo un año de plazo, digámoslo así, para... Un año de plazo que puede votar igual con el carnet vencido. Pero si es del 2023, 2021, ahí ya no hay... Solo sí con el carnet se puede ir a votar. No como en algún minuto alguna autoridad de gobierno que había ido con una licencia de conducir e intentó pasársela, ¿o no? No, solo es el carnet de identidad o en su defecto el pasaporte. Y para ambos pueden estar vencidos hasta un año al día de la elección. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si, la persona sacó el carnet, tenía que renovar el carnet, lo hizo esta semana y le dijeron, ¿sabe qué? No alcanzamos a entregarle el carnet de aquí al viernes, de que hoy día. Lamentablemente se lo vamos a tener que entregar la próxima semana. El certificado, ese papel que le entregan a uno en el registro civil, ¿es válido para ser presentado? Ahí usted tiene que llegar a su local de votación, hablar con el presidente de la mesa, exponer esta situación para darle acceso a la votación. En caso de que no sea así, va a tener que posteriormente en el juzgado de policía local dejar las excusas respectivas. Ya, perfecto. Y en el caso, capitán, que, lamentablemente pasan este tipo de cosas, pero si una persona es víctima de un asalto y le roban sus documentos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos pensando en que tiene que ir a votar el día domingo? En este caso, como no tiene tangible, o sea, no tiene su carnet ni nada, y se perdió, se lo robaron, tiene que dejar la denuncia y cuando sea citado por el juzgado de policía local, exponer esta situación, entregar. Ahí siempre cuando usted deja una denuncia le van a entregar un número de parte, una copia del parte después que la puede solicitar y con esto excusarse de no haber votado. Pero no es necesario hacer todo no va a poder votar si no tiene su documento y asimismo tampoco va a poder excusarse en comisaría virtual y posteriormente en Carabineros porque necesita su carnet. Más allá, para poder ir a Carabineros para dejar la denuncia.
Perfecto, ya. O sea, de todas maneras tiene que guardar el talonario o el papelito de la correspondiente denuncia y también debería esperar o acreditar también, porque toda esa documentación, esa denuncia que se hace en la correspondiente comisaría a propósito de la persona que es víctima de un delito, esa denuncia pasa al Ministerio Público. El Ministerio Público también emite una especie de certificado que se está investigando esta situación. Eso también es necesario poder resguardarlo para llevarlo en el minuto en que sea citado al juzgado de policía local. Todo eso es importante que lo guarde porque posterior, si lo citan por no haber votado, tiene que presentar estos documentos a modo de que el juez ahí va a estimar si lo excusa o no lo excusa. Ya, perfecto. Ahora, pasando, quizás me quedo en el mismo tema, pero me hablaba respecto de estos tótem o lugares dentro de las comisarías para poder agilizar el proceso mediante comisaría virtual. Cuando la persona es víctima de los delitos o le falta el carnet de identidad, ¿se puede también hacer ese proceso ahí, en esos tótem para agilizar el proceso y no demorar a los funcionarios que van a estar realizando y recibiendo otro tipo de constancia o no? Si usted se quiere excusar y no tiene su carnet de identidad, por supuesto puede hacer este trámite a través de la comisaría de forma presencial, no en comisaría virtual, indicando con documentación y además ahí en Carabineros sí tenemos los sistemas para establecer su identidad, porque en su denuncia deben ingresarse una serie de datos que son personales. Independiente de esto, debe mantener los antecedentes porque el juzgado de policía local lo podría posteriormente citar y usted tiene que exponer la situación que vivió y frente a esto el juez podría desestimar algún pago. Ya, correctísimo, correctísimo. Estamos ahí aclarando cada una de las dudas con la capitán Javiera García. Capitán, salgámonos un poquito de lo que es los procesos de excusa. ¿Hay ley seca? Hay mucha gente que está preocupada de eso también. ¿Hay ley seca o no para el día domingo? No hay ley seca este año en estas votaciones. Lo que sí vamos a establecer, y ahí es sumamente importante hacer un llamado para programar el momento de que vaya su ida a votar. ¿Por qué? Porque van a haber cortes de tránsito, el perímetro no se va a dejar que usted estacione, solamente van a tener facilidades las personas que tengan problemas de movilidad, adultos mayores y por supuesto mamás o papás que tengan hijos de menor de 2 años. Se privilegia, por favor, la locomoción pública y de igual forma prever las temperaturas que van a haber, independiente de que en los locales de votación hay personal de asistencia frente a cualquier situación. Es importante que se vean estos puntos como también asistir a las personas que tengan algún problema para votar solos. Y es muy importante lo que usted me está diciendo, capitán, porque sin lugar a dudas las imágenes que hay, sobre todo en el exterior de los locales de votación, cuando las calles son bien estrechas, se produce bastante atochamiento justamente por las personas que quieren quedar lo más cerca del local de votación estacionado y a veces quedan estacionados en cualquier parte, la verdad, para quedar más cerca del local de votación y dejan literalmente la escoba, perdón el criollismo, pero dejan la escoba fuera de los locales de votación bajo ese contexto. Claro, y ahí nosotros hacemos un llamado porque tenemos un servicio y el hecho de que usted vaya a votar y estacionó mal, lamentablemente se puede ir con una infracción al tránsito por haber estacionado mal. Entonces, no va a ser una excusa que estaba votando. Exactamente. Capitán, si aquella persona, por ejemplo, aprovechando que no hay ley seca y algunos que se les pasa un poquito la mano con el alcohol, y llegan a votar en estado de ebriedad o bien literalmente borracho, se los va a llevar detenidos, ¿no? En el caso de que sean descubiertos y sean denunciados en este caso, por algún jefe de local o bien por los mismos vocales de mesa, ¿o no? Sí, eso está contemplado en la ley, así que una persona que esté bajo los efectos del alcohol o no esté en condiciones para ejercer su derecho a voto, como también podría generar algún desorden o incluso afectación al orden público, se va a ir detenido.
Y en el caso, por ejemplo, y aquí vuelvo al proceso mismo electoral, si hay alguna mesa que no está constituida después de las 8 de la mañana, algún vocal de mesa o el presidente de mesa le solicita a alguno de los votantes o alguna persona que anda circulando por el interior del local de votación y lo toma y le dice, oiga, usted va a tener que cumplir con el rol de vocal porque nos falta uno, y esa persona se niega, ¿se le puede detener también o no? También. En estos casos también corresponde conforme a lo que indica la ley. La única excepción, o sea, usted llegó, fue el primero y lo van a dejar de vocal de mesa, podría acusarse si tiene hijo menor de 2 años y está a su cuidado. Y si es adulto mayor, entiendo, mayor de 70 años también, ¿o no? Claro, pero esto también debe corroborarlo y también va a estar sujeto a lo que indica el presidente de la mesa. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, de todas maneras, hay que estar disponible para participar de ese proceso. De lo contrario, podríamos tener ahí a las penas del infierno para esa persona. Efectivamente, y no olvidemos que esto ocurre muy pocas veces, cada cierto tiempo nomás. Entonces, acá llamamos a la máxima cooperación por parte de la ciudadanía. Están dispuestos más de 23.000 carabineros que vamos a estar haciendo servicios durante las votaciones y, por supuesto, frente a algún tipo de falta, infracción o incluso delito, se va a adoptar los procedimientos de rigor que pueden traer detenciones, infracciones y más. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una persona que llega, y aquí se lo pregunto por el tema de las personas que llegan en estado de ebriedad, por ejemplo, a votar. Aquellas personas que llegan con algún tipo de identificación por algún candidato o haciendo algún tipo de alusión a alguna candidatura dentro del local de votación o en el exterior también, ¿puede también ser detenido tanto dentro como fuera del local? Claro, porque esto está indicado de forma bastante explícita que está prohibido. Si existe algún tipo de propaganda al interior o al exterior del local, arriesga la detención por parte de carabineros y, por supuesto, por parte también del ejército si está al interior del local. Perfecto. ¿Y eso puede ser denunciado por la misma por las personas que por los asistentes a los locales de votación? No es necesario que sea visto por el mismo jefe de local, ¿o no? Eso es muy importante indicarlo. Usted lo puede denunciar en el caso de que sea al interior del local de votación. El ejército adopta en primera instancia el procedimiento y posteriormente se lo entrega a carabineros. No es necesario que carabineros ni el ejército sean los testigos principales de que la persona está haciendo propaganda. Al hecho de ser denunciado, ya nosotros adoptamos el procedimiento. Eso para todos los casos. En el caso de una persona descubierta en estado de ebriedad, otra persona haciendo propaganda, para cualquier tipo de caso. Para cualquier tipo de caso. Al interior de los locales de votación, el ejército adopta en primera instancia el procedimiento y posteriormente se lo entrega a carabineros. En el perímetro queda todo a cargo de Carabineros de Chile. Ya, perfecto. Ahora, quiero ir a otro tema, capitán. El despliegue de carabineros. ¿Van a estar ustedes en cada uno de los locales de votación? ¿Van a estar presentes con funcionarios, con funcionarias desplegados completamente para este proceso electoral, o no? Así es. Mire, solamente ya empezamos desde el día viernes 11 de noviembre con servicios patrullas dinámicas que están ya patrullando los lugares donde van a ser las votaciones y asimismo esto se va a repetir durante hasta las votaciones y posteriormente cuando sea el cierre de mesas, traslado de votos y más. Conforme a esto, somos más de 23.000 carabineros los que vamos a estar desplegados a nivel nacional y solamente en la región de Los Ríos existen 17 locales de votación que van a estar a cargo de carabineros por lo extremo lejano que están ubicados. Ah, perfecto. O sea, no es que estén, en este caso, el ejército o las Fuerzas Armadas en el lugar, sino que van a estar carabineros ahí custodiando la seguridad al interior de los locales. Ese es el tema. En estos 17 locales sí vamos a estar carabineros. El resto está todo por el ejército, las Fuerzas Armadas y carabineros. Perfecto, perfecto. Capitán, entonces, a ver, para ir haciendo una especie de
redondeo de síntesis de lo que hemos conversado en los últimos minutos. Comisaría virtual finalmente va a ser clave en este proceso justamente para evitar esas escenas que hemos visto durante los últimos procesos eleccionarios que han sido obligatorios, como este proceso, por ejemplo, que vamos a ir el próximo día domingo, y de esa manera poder agilizar todos los procesos para darle un beneficio también a las mismas personas, ¿o no? Comisaría virtual va a ser clave. Su fin es que agilice el trámite de la constancia, pero sí o sí va a tener que ir a la comisaría de forma presencial. Eso es sumamente importante. Un trámite no quita el otro. O sea, si yo voy a comisaría virtual, sí o sí tengo que ir a comisaría presencial. Ya. Sí o sí tiene que ser ese proceso. Ahora bien, otras personas que quisieran hacer otro tipo de denuncia, como por ejemplo hurtos que hayan pasado durante las horas previas al proceso electoral, ¿también lo pueden hacer por comisaría virtual o eso es mejor dejarlo para la presencialidad? Los trámites que se pueden hacer en comisaría virtual, que son los rutinarios como hurtos y algunas denuncias, no hay ningún problema y van a seguir habilitándose y va a poder dejarlas en comisaría virtual. Pero este día de las votaciones, el mayor flujo se prevé en las constancias y por eso también llamar a la paciencia, porque muchas veces los sistemas, ante una cantidad de usuarios muchas veces desbordante y explosiva, podría generar alguna lentitud. Pero sí o sí va a ser más rápida la excusa si inicia en comisaría virtual y la finaliza en el cuartel policial más cercano. Perfecto, le queremos agradecer a la capitana Javiera García del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros todas estas explicaciones que son tan necesarias pensando en este proceso que vamos a vivir el próximo día domingo, trascendental para el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, capitán, que esté muy bien. Igual a ustedes, muchas gracias. Bien, pues si ya lo sabe, desde el próximo día domingo a las 7 de la mañana, CNN Chile les va a estar llevando hasta sus pantallas todo el proceso eleccionario que vamos a vivir durante ese día domingo 16 de noviembre. Así que no puede perderse, no puede estar ahí desaparecido de la pantalla de CNN Chile y también de CNN Chile Radio, porque vamos a estar también presentes ahí, en esa plataforma y por supuesto en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web cnnchile.com, llevándoles cada uno de los detalles de este proceso presidencial y también parlamentario, porque recuerde, se elige también el Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados y la parcialidad del Senado. Todo eso lo va a poder ver en CNN Chile. Viernes 14 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN.